vamos a hablar sobre fuerzas líquidas sobre superficies planas. Hay nomenclatura que es útil que tratemos de homologar, ya que distintos autores toman distintas variables. En particular, yo utilizo las mismas que utilizaba en su clase el profesor Bach. Empezando con las particularidades de la nomenclatura, bueno, esta presión igual a cero no significa que haya un vacío arriba de la superficie. Lo que significa es que en realidad en todo el desarrollo voy a estar hablando nada más de presiones manométricas, entonces ignoro completamente la atmósfera. Este ángulo está asociado al posible ángulo que pueda tener la superficie plana. Estamos hablando de que toda la superficie plana tiene el mismo ángulo. Si no, pues tendremos que hacer un planteamiento diferente, que también lo vamos a hacer, pero en otro video. Este 00' lo que nos indica es que hay un punto con esta misma coordenada en X y en Y, pero que sobresale en un punto en Z. Claro que en el pizarrón no lo puedo dibujar, pero eso es lo que representa. Ahora, las dos variables que de repente provocan un poquito de confusión son la H y la L. Esta H está representando una medida que se toma como referencia desde la superficie tal cual. Siempre va a ser en el mismo sentido que nuestro eje Z. Siempre va a ser ortogonal a los ejes cartesianos. Mientras que la variable L empieza en el origen, justo donde nuestra superficie toca con, la superficie plana toca con la superficie del líquido y crece de ese punto hacia abajo siguiendo el ángulo θ. Ahora, de nuestras definiciones básicas de presión y fuerza, sabemos que hay una relación o correlación entre ellas. Presión es igual a fuerza sobre área, o escrito al revés, despejado, la fuerza es igual a presión por área. Escrito en términos diferenciales, precisamente porque vamos a hablar de la fuerza que se ejerce en esta superficie, podríamos hablar de que hay diferenciales de fuerza asociados a la presión en particular que se ejerza en el diferencial de área. Cuando hablo del diferencial de área, estoy hablando de pequeños escaloncitos que sobresaldrían de esta superficie hacia su punto Z hasta donde se limite nuestra superficie plana. El vector unitario n hace referencia a que la presión y la fuerza son estrictamente ortogonales. La n es un vector unitario normal a la superficie. Como estamos hablando de una superficie plana, entonces la fuerza total es igual a la sumatoria o la integral de todas las fuerzas diferenciales, que por lo tanto vamos a estar hablando del diferencial de área como vector que sea ortogonal a la presión. Presión, de acuerdo a las ecuaciones manométricas que ya vimos en otros videos, también lo podemos hablar como ρGH. Hablamos de ρGH porque estamos hablando precisamente de un fluido y cómo el fluido ejerce presión sobre nuestra pequeña superficie plana. Ahora, el tema de que estemos hablando de diferenciales de área es precisamente porque en función de la posición de estos escaloncitos diferenciales que ya comenté, pues obviamente vamos a tener un nivel de presión diferente que ejerza la columna de agua. Conforme más abajo nos encontremos, habrá una columna de agua más grande. La relación entre H y L es una relación trigonométrica. Si recuerdan, seno de θ está definido como cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto de este ángulo es evidentemente H sobre L. Si yo despejo H, entonces tenemos la multiplicación de L por seno de θ. Y bueno, de este paso a este paso, lo único que cambia es que estamos sacando de la integral aquellas cosas que sabemos que son constantes. La densidad, que se toma considerablemente constante, la gravedad y seno de θ, porque ya dijimos que el ángulo no va a variar en nuestra superficie plana. Nos queda entonces la integral de L por diferencial de área, que son nuestros escaloncitos de la superficie. Ahora, hay un par de conceptos adicionales que vamos a utilizar para esta demostración que de repente nos causan un poquito de confusión. Si recuerdan, básicamente de sus clases de física, probablemente de bachillerato o quizás previas, hay dos conceptos que se confunden, centroide y centro de gravedad. Y bueno, cuando estamos hablando de una figura regular, como puede ser una hoja, pues es un rectángulo. Entonces, si yo quiero identificar el centroide, normalmente nos vamos por ejes de simetría. Sería como
pensar en los dos ejes de simetría que tiene y justo donde convergen, donde coinciden, pues ese sería nuestro centroide. Si hacemos la prueba, a ver si me sale, si hacemos la prueba de poner un soporte justo en el centroide y las fuerzas son homogéneas, entonces estaremos hablando de que encontré también el centro de gravedad. El problema es cuando nuestra figura no es una figura regular como este rectángulo, sino que puede ser, por ejemplo, del tamaño de una papa, ¿no? Entonces, si fuera una papa a la que le queremos encontrar el centroide, pues ya se dificulta decir, pues sí, el centro de gravedad, y no necesariamente es sencillo hacer esta prueba de equilibrio. Sobre todo si hablamos de un centroide en una superficie que está debajo del agua, bueno, pues no vamos a obtener el centroide tratando de hacer equilibrio cuando sabemos que entre más profundo esté, hay una presión mayor. Entonces, lo que aplica es el concepto matemático de los centroides. Les puse como ejemplo las coordenadas x testada y y testada, que básicamente son una forma de promedio, es una especie de promedio ponderado. Cuando sumo el tamaño de x por su diferencial de área, es como, bueno, tanto para x como para y, a ver si se aprecia en este sentido, es como si tomara las pequeñas sumas de las superficies que se pueden formar. Como estoy en cada una de las posiciones ponderando con el área completa, a la hora que lo divido en el área total, me da tal cual una posición promedio. De alguna manera es como si este centroide geométrico fuera una especie de hipótesis. Con ese concepto lo voy a manejar porque luego, bueno, me ha pasado con mis estudiantes que resulta muy confuso utilizar centroide, centro de gravedad y luego cambiárselos porque hay otro centro que voy a utilizar. Entonces, normalmente les hablo de que es una hipótesis de la que presumimos basándonos en geometría. Y bueno, así como hay x testada y y testada, podemos hablar de una posición que es una hipótesis, que es una L testada o L promedio, que parte del concepto geométrico y no tanto del concepto de presión. Entonces, esta L, en lugar de ser una L común y corriente, la consideramos como una L geométrica, digamos hipotética, que de todas maneras, en su existencia, me va a dar como resultado la misma fuerza que en todo este desarrollo. Esta L hipotética por el seno de teta, nos regresamos a esta parte de aquí, me va a dar como resultado una altura hipotética. Y esa altura hipotética multiplicada por la densidad de la gravedad me da el equivalente de la presión que está ejerciéndose sobre este pequeño sistema multiplicado por el área total. Entonces, la fuerza total será esta presión por el área completa de nuestro material. Ahora vamos a empezar a hacer algunas correcciones a este pequeño modelo que les estoy presentando. Para eso, en realidad, vamos a utilizar la fuerza resultante y un punto L que vamos a llamar el centro de presión. Tomando el concepto de sus clases de física, una fuerza resultante es una suma algebraica de todos los vectores fuerza que inciden sobre un cuerpo o una superficie. Tomando otro concepto de su clase de física, que es el momento de inercia, ojalá lo recuerden, el momento de inercia es una fuerza por el brazo de palanca. Entonces tomamos esta fuerza resultante y el brazo de palanca que vamos a obtener o calcular y, bueno, este símbolo de aquí es la sumatoria de los momentos. Entonces lo que decimos es que la sumatoria de los momentos va a ser lo que equivalga y este LSP será una longitud en el cual esta fuerza resultante se puede posicionar y decir, esta fuerza resultante ubicada en este centro de presión es el equivalente a todas las diferenciales de fuerza que se ejercen sobre esta superficie plana. Siendo entonces toda esta sección el diferencial de fuerza que ya había descrito desde acá arriba y el brazo de palanca o una posición. Como estamos integrando, esto quiere decir que vamos a tomar en cuenta todas las posiciones y todos los diferenciales de fuerza desde donde empieza la superficie hasta donde termine, que serán los límites de nuestra integral. Puede parecer un error de escritura que haya puesto
la variable L aparentemente fuera de la integral o después del diferencial. En realidad solo es para que sea más evidente que estamos tomando en cuenta fuerza y el brazo de palanca. Pero obviamente esto pues tiene que ir adentro de la integral, lo que quiere decir que en realidad aquí tendríamos una longitud al cuadrado.
Eso que está en rojo es realmente lo que sigue. Cometí un error a la hora de estar apuntando y se me está acabando el color. Entonces, bueno. Esta es la expresión que teníamos. Ya es sacando las constantes de la integral y entonces nada más nos queda L cuadrado por el diferencial de área, la integral. Y esto es igual a la fuerza resultante que teníamos por LSP. La fuerza resultante es el equivalente a obtener la expresión de fuerza aplicada en esta posición geométrica hipotética que le llamábamos L testada. Y bueno, como verán, en estos dos lados de la expresión tengo varios elementos que se repiten, que son básicamente densidad G y seno de teta. Por lo tanto, estos se pueden eliminar y nos queda una expresión en la cual, despejando el SP, es esta integral entre el factor que está multiplicando. Esto por definición se llama momento de inercia. Ahora, los momentos de inercia se pueden calcular para figuras geométricas definidas. De hecho, algunos autores tienen tablas donde para distintas figuras geométricas ya nos dicen cómo calcular estos momentos de inercia. El detalle es que típicamente el momento de inercia que vas a encontrar en las tablas está referido a que el punto de inflexión o el punto de giro coincide exactamente con el eje de tu figura geométrica. Y este normalmente no es el caso. Por ejemplo, vamos a suponer que esta fuera una compuerta y no sé si así se llaman, pero supongamos que la parte de aquí es la bisagra. Vamos a suponer que es rectangular, aunque no se note porque obviamente no estoy dibujando Z. Y si lo puedo representar con el marcador, mi bisagra en esta orilla haría que la puerta gire en este sentido. Sin embargo, si respetáramos el momento de inercia estricto de un rectángulo, entonces estaríamos hablando de que el centro de gravedad coincidiría, igual que la hoja, en un eje de simetría. Entonces, para decir que la compuerta se abra en ese centro de simetría o eje de simetría, tendría que abrirse algo así. Y bueno, difícilmente esa va a ser la situación en la realidad. Entonces, para ese caso, para hacer esa corrección, usamos la expresión de traslación de ejes de Steiner, que es esta de aquí. Y bueno, uniendo ambas expresiones, notarán que la sustitución de este término, el momento de inercia, con la fórmula de Steiner me da esto. Y haciendo la simplificación algebraica, obtenemos esta expresión de aquí, que es en realidad la que vamos a estar utilizando para encontrar el centro de presión. Toda esta demostración y estas fórmulas van a tener sentido ahorita que hagamos el ejemplo numérico. Les describo nuestro primer problema. Tenemos una superficie y aquí está precisamente una puerta. La puerta es el segmento comprendido entre A y B. Tiene un ancho de 1.5 metros, que bueno, no lo dibujé porque digamos que sobresaldría del pintarrón. Y esto está inmerso en un océano de agua líquida con una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Vamos a ignorar la presión atmosférica. Vamos a trabajar nada más con presión manométrica. El peso de la puerta AB son 1000 newtons. Y la pregunta es, ¿qué fuerza se tiene que aplicar justo en el punto A y horizontal para evitar justo que la puerta se abra? Empezamos con el cálculo de la fuerza del líquido y nuestra primera aproximación va a ser una aproximación estrictamente geométrica, por eso estoy utilizando los términos testado, presión testada, que equivale a densidad por gravedad por H testada. Siendo esta compuerta un rectángulo, entonces nuestra H testada está justamente a la mitad. Son estos 2 metros de profundidad y la mitad de este segmento. ¿Sí? Esta es mi H testada, justo hasta la mitad de aquí, que representa esto de acá. Y el área, bueno, para el área sí necesitamos saber cuál es esta dimensión real multiplicada por la profundidad. Ahora, para obtener esta inversa del seno de 50 grados, lo estoy representando aquí. Recordemos que estos son triángulos semejantes y aunque me recorra esta sección, bueno, voy a conservar los 50 grados. Siendo este un triángulo rectángulo y queriendo yo saber cuál es la dimensión de la hipotenusa, puedo utilizar la función seno, que es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Despejando cuánto mide AB es 1 sobre seno de 50. Esto es más o menos 1.31. Pueden utilizar 1.31 o seno de 50 como gusten. De todas maneras, por
cifras significativas, vamos a tener algunas diferencias entre nuestros números. Entonces, tomando en cuenta todo eso y el 1.5 que me da el grosor de la puerta que no le puedo dibujar, obtenemos una fuerza de líquido de 48.000 newtons. Números más, números menos, de nuevo cifras significativas. Ahora, para la figura específica que yo estoy trabajando, que es un rectángulo, busqué el momento de inercia específico y la fórmula es base por altura al cubo sobre 12. Esta fórmula ustedes la van a ver siempre así o con una variante que es base al cubo por h. ¿Cómo sabemos cuál es la base y cuál es la altura? Bueno, pues en realidad ahí depende de cuál es el eje que tomó de referencia para el giro el autor. Entonces, en realidad, lo que necesitas hacer para entender por qué hice esto es revisar la tabla que tú hayas encontrado, identificar la nomenclatura hasta que identifiques por qué, siendo este el eje de giro, fue para mí la base el 1.5, y en tu gráfico, si este se llama base o se llama altura o cómo se llama, ¿no? A lo mejor tiene otras letras, A, B o qué sé yo. En fin, esta altura se refiere al área del rectángulo, entonces no es la misma h que yo estaba llamando aquí, es específicamente de la figura o de la tabla geométrica de la que yo tomé los datos. Entonces notarán que coincide otra vez con la inversa del seno de 50 grados o 1.31 como gusten. Y lo que me dice entonces este dato es que el momento de inercia es de 0.278 metros a la cuarta. Es una cosa muy rara en unidades hablar del momento de inercia porque tiene unidades de longitud a la cuarta. Necesitaremos aplicar la fórmula de Steiner porque, como les decía en la parte teórica, pues la puerta no está girando justo en el centro, sino que gira en una de las orillas. Entonces necesitamos cuál es la posición L testada. La L testada, como ya les había comentado, se mide desde aquí hasta el punto, pues el que represente L testada, ¿no? Eso quiere decir que necesito esta longitud más la longitud geométrica que me represente h testada. Siguiendo esta misma representación, para sumarle esta sección, bueno, aquí son 2 metros, pero sigue siendo el seno de 50 grados, será el cateto de 2 metros entre su hipotenusa, que es esta sección, que es la que me interesa, es esto de aquí, y le resto la mitad, porque ya habíamos quedado que h llegaba justo a la mitad de este metro. Esa nueva longitud por la inversa del seno de 50 grados y me dice que L hasta aquí mide 3.26 metros. Aplicamos entonces la fórmula de LSP con todas las correcciones previas. Estamos sustituyendo ICG aquí, LSP aquí, LSP. Aquí le puse 1.3 para no ponerle la inversa del seno de 50 grados, como gusten. Y me da más o menos 3.304 metros. De nuevo, cifras significativas. Aquí, pues la verdad es que me pasé de decimales. Y bueno, vamos a la parte final de nuestro cálculo. Los momentos de inercia, recordando una vez más, son la fuerza por el brazo de palanca. El brazo de palanca siempre tiene que ser medido de manera perpendicular a la aplicación de la fuerza. Entonces, si yo digo que la fuerza va a ser horizontal, entonces el brazo de palanca va a ser estrictamente 1 metro, para que sean ortogonales. Hay otra cosa que además se debe notar, y es los signos que yo puse en cada una de las expresiones del brazo de palanca. Yo estoy considerando arbitrariamente que una fuerza aplicada que provoque un giro en esta dirección es negativa, y una fuerza aplicada que provoque un giro en esta dirección va a ser positiva. Quizás en su curso de física lo vieron exactamente al revés y pues espero no confundirlos. Lo importante es que tomen el mismo criterio para el ejemplo completo y que no los mezclen. Y también es importante que sí lo tomen en cuenta porque si no, nunca les va a salir una fuerza realista. Bueno, entonces decíamos que esta fuerza es perpendicular a una distancia de 1 metro. Pasando al término de la fuerza del líquido, bueno, pues son los 48.000 newtons que ya había calculado.
Y bueno, esta sección aquí suele ser un poco confusa para mis estudiantes. 3 entre el seno de 50 me está dando la longitud completa. Ahora, le estoy restando 3.26, que fue mi posición de L testada. Porque en realidad la posición a la que yo quiero llegar es esta de aquí. Recuerden que L testada se mide de arriba para abajo, pero el eje donde se está aplicando esta fuerza es B. Entonces necesito esta distancia. Esta fuerza, además, la del líquido, hace que la compuerta gire en este sentido. Por eso es que voy a tener un signo positivo. Finalmente, el último término que me falta tomar en cuenta es el peso de la puerta. El peso de la puerta también va a hacer que se caiga en este sentido. Por eso le pongo un signo positivo. Ahora, son los 1000 newtons que ya tenía. ¿Por qué utilicé el coseno de 50 y el punto 65? Este punto 65 es esta distancia que es 1.31 a la mitad. Pero, ¿qué es lo que me mide el coseno? Coseno me mide la distancia del cateto adyacente. Entonces, realmente lo que me da es la distancia de aquí y justo a la mitad. Que este será el punto en el cual tendríamos el peso de W. Haciendo el despeje simple nos da prácticamente 32.000 newtons. Espero que mi explicación haya sido razonablemente clara. Este es un tema muy complicado porque requiere muchos conceptos de física que normalmente para mis estudiantes cuando llegan a mecánica de fluidos ya olvidaron. Pero bueno, pues espero haya sido de ayuda. En próximos videos vamos a tratar sobre fuerzas aplicadas, fuerzas líquidas aplicadas, pero en superficies curvas, en superficies que no son propiamente una figura geométrica conocida, precisa, como rectángulos, triángulos, círculos, etc. Si esto es de utilidad para ti, recuerda suscribirte a este canal, y si además te gustan los videos de divulgación científica, recuerda suscribirte a mi otro canal en el cual hablo estrictamente de eso. Hasta pronto.